Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy es domingo, pero 8 de diciembre de 2024, 8 de diciembre, festividad, gran festividad de la Inmaculada Concepción. Para todos los católicos, pero puede que un poco más, bastante más para los españoles, para España, de siempre tierra de María. Por eso vamos a dedicar esta lupa en este domingo a la Inmaculada Concepción, pero lo vamos a hacer de una manera muy especial y es recordando lo que fue el maravilloso milagro de Empel. Y lo hacemos también a petición de uno de nuestros seguidores, pero por supuestísimo que encantados. Hablar de Empel es hablar, como no, de nuestros tercios, de los tercios. Aquí los tenemos representados en este soldado, bravos como ellos solos, los tercios españoles que dominaron Europa durante décadas. Y hablar del milagro de Empel, pues qué mejor que un cuadro, como tenemos aquí, maravilloso, de Ferrer Dalmau. Vamos a irlo viendo poco a poco. Pero para hablar de este milagro, lo mejor es que primero nos situemos en dónde estamos. Pues aquí estamos, al sur de Holanda. Hoy, en la provincia que se llama de Brabante Norte, en el municipio de Horten-Gembox. Es un municipio de unos 150.000 habitantes hoy en día, es bastante grande, y está enclavado en la única provincia de Holanda que tiene mayoría católica, incluso de todos los Países Bajos. El resto, como sabemos, es protestante, luterano, por lo tanto oreje. A pocos kilómetros de esta ciudad se encuentra el municipio de Empel. Aquí lo tenemos. Está a orillas del río Mosa, que es este que pasa por aquí. Y bueno, pues una localidad de nueva creación prácticamente hoy día, es residencial. Y en él se encuentra esta pequeña zona que es el Ut Empel o el viejo Empel, en el cual está muy cerca ya del río, en el cual tenemos una pequeña capilla. Esta es la zona que hemos visto un poquito antes, esta de aquí, esta es aquí, esta es la fotografía vía satélite, el milagro de Empel que vamos a tratar ahora mismo. Está relativamente elevado con respecto al resto del terreno. En Holanda no hay alturas, ni muchísimo menos, pero bueno. Y en ella se encuentra una pequeña capilla, esta de aquí, que vamos a ver luego más de cerca. Desde luego esta zona no era como hoy es, esta zona era así. Este es un mapa de la época. Vemos aquí la red de canales que ya por entonces existía bastante grande. Hoy siguen muchos de ellos, solo que mejor canalizados, lógicamente. Y ahora conviene que nos situemos en el contexto histórico. Pues bien, en 1568, todo esto, y más, por supuesto, era lo que llamamos Flandes, nosotros los españoles. Estaba formado por las denominadas, se les decía así, 17 provincias, pertenecían al Imperio Español, por supuesto, que entonces a cuya cabeza estaba Felipe II, y Flandes, estas 17 provincias, estaban gobernadas por Alejandro Farnesio, duque de Parma. En 1568 comienza allí una guerra, una revolución, movimiento de secesión de la corona española de esta zona, de Flandes, de estas 17 provincias, queriéndose separar, pues eso, de España. La guerra iba a durar 80 años hasta finalizar con la victoria de los secesionistas en 1648, dando lugar a lo que hoy conocemos como los Países Bajos, que son fundamentalmente Holanda, pero también, vamos a decir, Bélgica y Luxemburgo. En este contexto histórico, en este marco histórico, fue donde tuvo lugar el denominado hoy milagro de Empel. Y vamos a ver cómo fue, nos vamos a ir introduciendo ya en él. Aquí tenemos a los protagonistas principales. El 7 de diciembre de 1585, es decir, la guerra ya llevaba prácticamente 20 años casi, unos días antes, pues entre 3.000 y 5.000 soldados. Aquí no hay acuerdo de los historiadores, de los tercios viejos, en este caso el tercio viejo de Zamora, procedían de allí la mayor parte de sus componentes, y mandado por Francisco Arias de Bobadilla, maestre de campo, se encontraba estacionado en la isla de Bommel, que se llamaba entonces. Es una isla que está rodeada, esa que vemos en este mapa antiguo, es una isla que estaba rodeada por los ríos Mosa, Waal, vemos. Permanecían estos soldados ahí bloqueados, ¿por quién? Por las fuerzas de este otro, el almirante Philips van Hohenholm-Neustein. Ahí lo tenemos. Estos son los dos principales contendientes. Pues bien, la situación de los tercios era desesperada. ¿Por qué? Pues porque no solamente por el estrecho
al que le venían sometiendo estas fuerzas, sino también por la escasez de víveres, la superioridad enemiga y luego la imposibilidad de recibir ayuda desde fuera. Le faltaban alimentos, provisiones, y desde luego esa zona era muy fría en ese momento, en diciembre, una terrible humedad, estaba rodeada por todos los sitios de agua, y esto impedía que los tercios, que nuestros hombres allí, pues pudieran secar sus ropas, aparte de alimentarse convenientemente y demás. Llevaban ya aislados varios días. ¿Por qué? Pues casi unas 100 naves que dirigía este Philips van Hohenzollern, y de allí aquella ratonera parece que no iban a poder salir. Bueno, el enemigo, pues sabedor de la situación ventajosa que tenía desde todo punto de vista y la tremenda situación de los españoles, pues les ofreció una rendición honrosa. El ofrecimiento, en cambio, pues fue rechazado por el maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, como hemos dicho, quien además, con una gran gallardía, le respondió a esa oferta que preferían la muerte a la deshonra y que ya hablarían de capitulación después de muertos. Bueno, este mensaje de este gran español, pues claro, dejó a los revolucionarios, a los secesionistas helados. Y entonces, sorprendidos por esta respuesta, pues se aprestaron a terminar con los españoles. Para ello recurrieron a un método muy utilizado entonces en Flandes. Se utilizó por las dos partes cuando lo necesitaron, que era destruir diques de contención de diversos canales y entonces inundar una extensión de terreno suficiente, no para ahogar a los soldados contrarios, eso no era fácil, pero sí para impedirles cualquier desplazamiento, tanto de carruajes y caballerías como de los hombres a pie, de tal manera que se les inmovilizaba y entonces ya se podía hacer caer sobre ellos toda la potencia de la artillería, que entonces era un arma pues muy poderosa ya. Con eso es con lo que intentaba Philips van Hohenzollern, pues rendir ya a los españoles. Bueno, pues una de las compañías, precisamente una que acompañaba el maestre Bobadilla, pues queda aislada en Empel y viéndose rodeados de agua y careciendo de recursos suficientes para mantener la posición mucho tiempo, pues se refugiaron en las proximidades de una capilla, en ese Ut Ampel que hemos visto antes. Esta es la capilla, bueno, está por supuesto remodelada, pero conserva prácticamente la originalidad. Se reúnen en este territorio, que es un pelín elevado, este es el cementerio, son cosas distintas, y bueno, pues empiezan a organizar el terreno para protegerse dentro de lo posible y a la espera, a la desesperada de que le pudieran llegar refuerzos de alguna manera. Bien, es verdad que, según relatan las crónicas, los soldados, los españoles de los tercios allí, cavaban las zanjas y ellos decían que sin saber si serían realmente trincheras o sus tumbas, por la situación tan desesperada que hemos visto. Bueno, pues en la tarde del 7 de diciembre, pues uno de los soldados que están cavando estas trincheras, puesto con un objeto, lo sacan y resulta ser una tabla flamenca que llevaba pintada en color una imagen de la Inmaculada Concepción. La tabla, esta es la que se conserva en esa capilla, no es la original, es una réplica, pero es muy parecida o prácticamente igual al dibujo de aquella primera y original. Aquello a los españoles católicos de pro también, de aquella época, pues les causó sorpresa y furor, les enardeció. Se anunció rápidamente el hallazgo, colocaron la imagen en un improvisado altar, celebraron una misa y entonces el maestre Boadilla consideró que el hecho lo consideró como una señal de protección divina. Levantó los ánimos a todos y lo que hizo el hombre fue instar a sus soldados a prestarse a la lucha, pues por supuesto encomendándose a la Virgen Inmaculada, a nuestra Madre Inmaculada Concepción. Cae la noche de aquel 7 de diciembre y durante la noche, de una manera imprevista, no era época, nadie podía contemplarlo, empezó a soplar un viento helado, frío, gélido, muy fuerte, de tal manera que durante la noche consigue helar las aguas del Mosa
y las aguas que habían venido una vez rotos los diques por el enemigo. Los soldados españoles, Bobadilla se da cuenta de aquello y no se limita a permanecer, sino con esa cometividad de los tercios que siempre demostraron y que siempre han demostrado los españoles en circunstancias difíciles, pues organiza entonces un ataque por sorpresa contra los revolucionarios, contra los secesionistas. De tal manera que en la madrugada del 8 de diciembre, ya estamos en el 8 de diciembre, se lanzan sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque pueden atravesar esas aguas que eran antes, ahora están congeladas, pueden caminar sobre ellas y se lanzan entonces sobre los que les asediaban. Claro, los sorprenden, los otros no lo esperaban bajo ningún concepto y terminan con ellos. Bajas españolas se dice que hubo muy pocas, bajas enemigas muchas, entre otras prácticamente de las naves quemaron la mayoría y otras pues incluso las capturaron. Esto fue así, providencial. Entonces la victoria de los tercios fue total. Tanto es así que el almirante Philipp von Hohenzollern, una vez que se vio perdido, pues llegó a exclamar algo que recogen las crónicas de entonces y que es cierto porque las recogen tanto las españolas como las holandesas del momento o enemigas. Y dijo algo así como: tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro. Este es el milagro de Empel. Los españoles después, lógicamente, una vez ganada la batalla, pasearon la imagen de la Inmaculada por aquella zona y una vez que pudieron escapar y unirse a las tropas españolas que les esperaban. Aquel 8 de diciembre la Inmaculada Concepción fue ya considerada por los tercios patrona de ellos. Después, 300 años después, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX pues, proclamó como dogma de la fe la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que era una aspiración de España prácticamente de siempre. Y luego el 12 de diciembre de 1892, y a petición del inspector de infantería de entonces, la reina regente María Cristina, pues declaró a la Inmaculada Concepción patrona del arma de infantería, en este caso del ejército español. Este es el milagro de Empel. Es algo fundamental, porque de nuevo se demuestra pues, que la historia de España está íntimamente ligada a nuestra Santa Fe, a la religión católica, única, verdadera y única depositaria de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. El milagro de Empel, hoy 8 de diciembre de 2024, sigue vigente y con él nosotros pues queremos felicitar a todos porque es una gran ocasión sin duda para hacerlo. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.